de los ayuntamientos, ¿no? Ya tenemos un pie en las instituciones, tanto si estamos gobernando, como si estamos en la oposición, como si seguimos fuera. El ayuntamiento es una herramienta y el municipalismo es una herramienta a la que nos vamos a encontrar siempre. Precisamente para ampliar el concepto de municipalismo, que va mucho más de lo que es un ayuntamiento, Rocío Van der Heide es nuestra secretaria del Consejo Ciudadano Andaluz, precisamente de municipalismo, y ella sí nos va a adentrar mucho más en lo que es la posición, la postura de Podemos Andalucía con relación a lo que es el municipalismo, y nos va a ofrecer un concepto mucho más amplio que el que solemos usar. Empezamos con ella nuestra charla. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días y ante todo agradecer la invitación a participar en las jornadas de hoy y... Para que ella pueda por aquí abajo oíros, ¿vale? Así no. Pues bueno, como decía, pues agradecer la participación y la organización de unas jornadas de estas características que nos permitan pues encontrarnos, hablar más allá de lo telegramático que generalmente lo que ocupa nuestros días y que podamos debatir con más cercanía pues de las cosas que nos preocupan y también que podamos construir juntos pues herramientas que nos permitan afrontar la realidad o los retos que tenemos por delante. Últimamente, bueno, pues se habla mucho de municipalismo. Yo quería un poco pues invitar un poco a la reflexión sobre qué supone eso de lo que hablamos, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de municipalismo? Porque realmente elecciones, política local, presentarse a las elecciones municipales, gestionar desde los ayuntamientos y demás, no es algo novedoso. Sin embargo, que se empieza a hablar de municipalismo, introducir esta palabra como, o sea, tampoco es que la hayamos inventado, pero sí que de repente esté en el vocabulario, en el lenguaje en la agenda de la política, pues yo creo que sí que ha supuesto un cambio sustancial. No descubro nada nuevo si hablamos de, bueno, pues de aquello que ocurrió en 2015 cuando Podemos decidió no presentarse a las municipales. Aquello que para muchos de nosotros y nosotras fue un error, yo creo que también fue una oportunidad, ¿no? Aquello de que las crisis, los errores son siempre oportunidades también, depende de cómo se miren, pues yo creo que también fue una oportunidad porque hizo que mucha gente en sus municipios, pues empujado por el momento en el que estábamos viviendo todos y todas, decidiera organizarse para presentar, para llevar también a sus pueblos, a sus ciudades, bueno, pues construir de algún modo en sus pueblos y en sus ciudades una herramienta que permitiera también transformar la realidad. Esa herramienta del cambio que no solo fuera en lo autonómico, que no solo fuera en lo estatal, sino que también pudiera darse en lo municipal. Y eso nos ha traído hasta el día de hoy, pues, bueno, pues nos ofrece un mapa en Andalucía muy heterogéneo. Tenemos una diversidad de candidaturas que responden a fórmulas muy diversas. Pues hay partidos instrumentales, pero también hay coaliciones, también hay primeras experiencias de confluencia. El panorama es muy, muy heterogéneo. Como para muchos de nosotros y nosotras, lo municipal era importante, muy importante, no se puede acceder o no entendemos que hay, bueno, pues que uno además de copa, ¿no? El árbol tiene que tener raíces y si uno no está presente en los territorios, si uno no explica cuál es su proyecto de transformación en sus municipios, en el espacio en el que habita, pues difícilmente uno puede construir algo mucho más amplio o, bueno, o al menos a largo plazo entendemos que se convierte en un gigante con los pies de barro, porque no hay quien lo sostenga. Por eso la importancia de lo municipal.
Y de ahí pues nace en el actual Consejo Ciudadano Andaluz la voluntad de tener una Secretaría de Municipalismo, porque nos parece que es fundamental, como decía, que el árbol, además de copa, tenga raíces y se asiente en los territorios. Los municipios es donde uno organiza su vida, generalmente es donde tiene a su hijo en la escuela, donde uno va al trabajo, donde uno se cruza con sus vecinos y vecinas y donde uno comparte en definitiva la vida. Y donde además también uno percibe los problemas cotidianos que nos golpean. Uno puede tener una visión internacionalista, ¿no? y solidarizarse con aquello que pasa en el resto del mundo, pero su vida la organiza en el espacio que habita. Por eso nos parece que es fundamental pues eso, ¿no? que la herramienta que pretendemos construir, que permita cambiar esta realidad, esta sociedad, se asiente también en lo municipal. Cuando hablamos, si buscamos una definición de municipalismo, dice que el municipalismo es la gestión directa de un municipio por parte de sus integrantes. A mí me parece que es importante pensarlo de este modo, por eso que decía antes de que política local siempre ha habido, gestión desde los ayuntamientos también. Sin embargo, en nuestro propósito de construir eso que llamamos un partido-movimiento, creemos que también cobra, no solo también, sino que cobra todo el sentido en lo municipal. Por eso que decía antes, ¿no? Porque es ahí donde gestionamos nuestra vida. Y pensar lo municipal más allá de lo institucional. Todos tenemos ahora en mente el 2019, ¿no? Como ahí que nos golpea, llama a la puerta. Bueno, pues como es ese horizonte al que ahora parece que todos tenemos que dedicar nuestros esfuerzos y nuestras energías en pensar, obviamente que tenemos que dedicarla y que es importante pensarlo, pero creo que el mayor reto está en pensar el municipalismo y pensar el 2019 más allá de la mera institución. Es importante que nos presentemos a las elecciones municipales de 2019. Bueno, yo creo que sí, que es importante, por algunas razones que después quería comentaros, pero me parece que es más importante construir esa herramienta municipalista en nuestros municipios y nuestras ciudades. Y en ese sentido, tener una visión que va más allá del ayuntamiento como lugar al que llegar. Ayuntamiento como una herramienta más que nos da un altavoz, que nos permite hacer muchas cosas en nuestros municipios, pero no es el lugar únicamente desde donde hace municipalismo. Nos parece que es fundamental que tengamos también esa concepción de no sé si movimiento municipalista en nuestros barrios y en nuestras ciudades, que nos permitan ampliar ese espacio y que nos permitan empujar para tener políticas efectivas dentro de los municipios. Más aún cuando nos encontramos con que tenemos leyes que estrechan cada vez más la política municipal, que ponen cada vez más corsé a las posibilidades de hacer política desde los ayuntamientos. Desde la modificación del 135, en la que se prima el pago de la deuda por encima de garantizar servicios públicos esenciales, hasta las distintas leyes Montoro. Veíamos hace unos meses que nos introducían disposiciones adicionales en los presupuestos generales del Estado, también para impedir, en un atentado contra la autonomía local, que nos impidan hacer políticas que transformen de verdad la vida de la gente. Ante esa realidad, tenemos ayuntamientos. Yo creo que ahora mismo sufrimos
una voluntad de centralización, un ataque brutal contra la autonomía local, contra la política que de verdad se puede ejercer desde los ayuntamientos, porque por lo mismo que empezaba ante la intervención, porque al final los ayuntamientos, eso que decimos, la institución más cercana a los vecinos y vecinas, bueno, pues uno organiza su vida en ese espacio, y yo creo que esa es la mayor potencialidad. Si se está tratando de vaciar de contenido, de vaciar de competencia y de vaciar de recursos a los ayuntamientos para que no haya una política municipal real, es porque su poder de transformación es muy amplio. No estaríamos sufriendo ese ataque si no fuera porque ofrece muchas posibilidades, porque es donde podemos organizarnos, porque es ahí donde habitamos. Uno puede estar recibiendo ataques desde Europa, desde el Estado, incluso desde la comunidad autónoma, pero cuanto más lo acerco a mi territorio, más posibilidades de organizarme frente a eso y de plantear alternativas tengo. Si no fuera tanto su potencial, creo que no se dedicarían a estrecharnos cada vez más las posibilidades de hacer política desde lo municipal. Por eso creo que es importante, más allá de presentarnos a las municipales, lo importante es organizar pues ese movimiento municipalista, organizar el municipalismo dentro de nuestro municipio, valga la redundancia, ¿no? Dentro de nuestros pueblos y nuestras ciudades. Y ahí, bueno, pues nosotros lo que apostábamos, pues, por ampliar ese espacio, por tejer alianzas, por construir el movimiento dentro de nuestro pueblo, de nuestras ciudades, con los colectivos, con el movimiento, los distintos movimientos, pues no sé, feministas, ecologistas, los colectivos barriales, que es importantísimo el papel que puedan jugar, porque articulan, en definitiva, conocen las necesidades de sus barrios y de sus pueblos, y son, en definitiva, quienes pueden empujar en favor de una mayor política que de verdad sea representativa de las necesidades de la gente. Nosotros en este tiempo, bueno, y haciendo hincapié en las posibilidades que tiene el municipalismo y lo que decía del ataque a la política local, a la voluntad de centralizar todo y dejar la administración local como una cuestión meramente simbólica o testimonial, en la que yo creo que casi que una ventanilla de registro, ¿no? A lo que se aspira en un lugar al que uno va y registra la documentación, pero sin competencia y sin recursos, pero que sin embargo es donde los ciudadanos y las ciudadanas vamos a exponer nuestras dificultades, nuestras problemáticas y bueno, pues lo que estamos padeciendo en el día a día. Una muestra del potencial que tiene el municipalismo es bueno, pues cuando hablamos de la defensa de los servicios públicos fundamentales, cuando planteamos remunicipalizar servicios y todo se pone en marcha para evitar que los servicios vuelvan a ser públicos, porque también, pues, de algún modo, en este tiempo, ¿no?, en el que se ha potenciado el deterioro de lo público para tener un pretexto y privatizarlo y de algún modo, pues bueno, pues tener también ahí, mercantilizar la vida. Cuando todo se articula para evitar que los servicios vuelvan a ser públicos, es porque creo que es muestra del potencial que tiene lo municipal. Y es ahí donde tenemos una posibilidad de activar esa palanca que permita que las políticas giren en otro sentido y no en favor de políticas neoliberales que lo que prima no es la vida de la gente, sino el mercado. Como ejemplo, quería comentar dos cosas y le paso por no extenderme más, ¿no? Y que podamos después hablar, abrir el debate.
hace unos días, 2 días, teníamos una reunión con trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio de toda Andalucía. En esa reunión pues, me hacía pensar un poco, lo veía como, o sea, cuando hablamos de un servicio que no es competencia municipal, pero que se presta desde los ayuntamientos. La ley de dependencia es estatal, la ley de servicios sociales es autonómica y la orden que regula la ayuda a domicilio es autonómica también, pero sin embargo la prestan los ayuntamientos. Entonces, en ese no sé de nadie, pues hay la realidad que padecen. Y yo le planteaba a ella, digo, si algo define, cuando hablamos de el ayuntamiento como institución más cercana a los vecinos y vecinas, es la ayuda a domicilio, en la que la institución es que se te mete por la puerta. O sea, me meto en tu casa a algo tan básico y tan fundamental para la vida como es los cuidados. ¿Y en qué condiciones se está dando eso? Hay un reconocimiento previo de un derecho por parte de la administración pública. Yo te reconozco tu situación de dependencia y te reconozco un derecho que es la prestación del servicio de ayuda a domicilio. Y sin embargo, ¿en qué condiciones se está eso prestando? Y de qué modo, y cuando se plantea la gestión directa, cómo todo se moviliza para que eso no se dé, cuando es algo tan fundamental como son los cuidados. La importancia que tiene, pues, que nosotros defendamos en ese sentido lo público. Y por otra parte, os quería contar, hace unos meses cuando estuvimos en Jaén, por aquí había también algunas compañeras de Jaén, cuando estuvimos en Pegalajá y nos contaban la organización de años que llevan en torno a la charca de la Fuente La Reja. Y bueno, pues una fuente en torno a la que, o sea, una fuente que ocupa toda la plaza, todo el centro del pueblo y que, pues que en definitiva articulaba la vida del municipio. Se pincha el acuífero, no me salía la palabra, se pincha el acuífero y esa fuente pues deja de brotar agua y tiene una repercusión brutal sobre la vida del municipio. Se organizan los vecinos y vecinas en defensa de la Fuente de la Reja cuando nos contaban esto, a mí me impactó mucho cuando nos contaban que iban ahí a una reunión con la Diputación y con la Junta, y entonces los vecinos y vecinas le plantean al alcalde y a los concejales que iban a participar de la reunión que ellos van en representación de los vecinos del pueblo. Claro, entonces yo le decía, pero claro, que en representación de los vecinos va al ayuntamiento, ¿no? El alcalde y los concejales representan a los vecinos, ¿no? Entonces ellos decían, no, representan a los partidos. A los vecinos nos representamos nosotros y somos nosotros quienes tenemos que ir a exponer cómo esto está afectando a nuestra vida. Pues para mí eso, pues eso sería como la concepción de lo que debería ser articular un movimiento municipalista y lo que debería ser construir una herramienta municipalista real, en la que la institución no representa a los partidos, sino que represente verdaderamente a los vecinos y vecinas y a sus necesidades, a sus demandas y, en definitiva, a sus aspiraciones de vida, ¿no? Y, bueno, pues nada más. Yo espero que después se abra el debate y demás, y con esto le doy la palabra a mi compañero. Vamos a ver, la importancia de saber cómo se organiza un ayuntamiento es para buscar las brechas que tiene la institución y nosotros poder incidir en ella y poder incidir nosotros en ella, ¿no? ¿Para qué? Para hacer el tipo de municipalismo que ha estado explicando la compañera Rocío. Vale, ¿cómo funciona? ¿Dónde se regula el funcionamiento de un ayuntamiento? Bueno,
Dentro de la maraña legislativa que nos podemos encontrar, o sea, porque hay muchísimas normas, se basa en dos, que sería en la ley 7/1998, que es la ley de base de régimen local, que para explicarlo así rápido, podríamos decir que es una norma marco. Y después estarían los reglamentos orgánicos municipales, ¿vale? Esos son los RON. Estos son los específicos de cada ayuntamiento. Cada ayuntamiento tiene el suyo específico. Y lo más normal de los diferentes equipos de gobierno que lleguen es que cambien y se lo pongan y se adapten a sus necesidades, ¿vale? Todo esto, lo que se regula ahí, se acuerda en un primer pleno, o un segundo más bien, que sería un pleno de organización. Este es el primer pleno. Aquí es donde el equipo de gobierno expone al resto de la corporación de cómo se va a organizar durante esos 4 años. Este pleno es muy importante, porque después cambiar esto es muy complicado. Y podemos decir que quien se equivoque aquí la ha cagado para los 4 siguientes años. Entonces, la importancia de ir todo muy bien medido y saber cómo te vas a organizar durante ese tiempo, ¿vale? Yo entiendo que todo el mundo sabemos aquí lo que es un pleno, ¿no? Un pleno, pero vamos, lo vamos a explicar por si hay alguien que no lo sabe. El pleno donde están representadas todas las fuerzas políticas, ¿vale? Importante, porque hay 3 figuras que son muy importantes, aparte de los portavoces de diferentes grupos, que son el presidente, que es el alcalde, que lo que viene a regular es que se cumpla el RON, y 2 personas, son 2 funcionarios municipales, que en una organización municipal aparecen mucho tiempo y tienen figuras muy básicas, que son el secretario general y el interventor. El secretario general lo que se encarga es que todos los acuerdos que se decidan estén en la ley, y el interventor lo que viene a... Lo que está ahí es para no poner en peligro el erario público. O sea, que no se vaya a poner un acuerdo que vaya que llevar a la quiebra el ayuntamiento. Estas 2 figuras son muy importantes porque al final un equipo de gobierno, cada cosa que vaya a hacer, tiene que tener las bendiciones de los 2. Si no la tiene, no la vas a poder hacer. Incluso nosotros hemos tenido experiencia allí en Cádiz de que nosotros nos han parado cosas porque no lo habían claro, o no sé qué, y hemos tenido que pedir asesoramientos externos, ¿vale? Vale, ¿qué tipo de plenos hay? ¿Vale? Existen los ordinarios, que son los que vienen regulados por la ley y se regulan cada X tiempo. O sea, en Cádiz son una vez al mes, son los últimos viernes, pero eso cada ayuntamiento, cada corporación lo pone en la periodicidad que se ellos quieren. También existen los plenos extraordinarios, ¿sabes? Que son plenos que no tienen una periodicidad, sino que son por algún hecho en concreto, como puede ser el de investidura, el de organización, el de ordenanzas fiscales, que después explicará al compañero, también los del presupuesto, y aparte otros motivos que puedan aparecer. Por ejemplo, si Diputación saca el plan Invierte, pues tú tienes que convocar un pleno extraordinario para aprobar lo que tú vas a llevar allí a Diputación, para que te lo aprueben. Después existe otro tipo de pleno que se suele utilizar muy poco, que es un pleno extraordinario urgente, ¿vale? Estos plenos tienen la capacidad que se pueden convocar 48 horas antes, ¿vale? Tú puedes convocarlo 48 horas antes y, por ejemplo, el pleno extraordinario normal sí es verdad que tienes más tiempo porque tienes que convocar comisiones y eso, ¿vale? ¿Quién convoca los plenos? ¿Vale? Los ordinarios se convocan como viene regulado en el RON, pues o sea, esto se va convocando automáticamente, ¿vale? Y en los extraordinarios, a ver, los extraordinarios lo puede convocar el presidente, o sea, el alcalde, que puede convocar todos los que él vea, lo que él considere oportuno, y también lo puede convocar un cuarto de la corporación. En Cádiz son 7, ¿vale? Si 7 concejales firman que quieren hacer un pleno extraordinario, se le comunica al alcalde presidente y al alcalde presidente viene tipificado en el RON el tiempo que tiene para convocar el pleno, ¿vale? La particularidad que tiene el pleno que convocan los concejales es que tiene que venir adjunto al orden del día, ¿vale? Porque eso es importante, ¿no? Dice, ¿quién realiza los órdenes del día? La orden del día la realiza siempre el alcalde, ¿vale? Y solo tiene que tener en consideración lo que se hace en las comisiones informativas, ¿vale? Ahora más adelante explicaré qué son las comisiones informativas. Y ya lo otro, el pleno extraordinario, cuando lo convoca a los concejales o le pone el orden del día con
con el que se va a convocar el pleno. Las comisiones informativas, vamos a ver, las comisiones informativas no son ejecutivas, o sea, ahí no se decide nada. Ahí no se decide nada. Es una cosa deliberativa. Ahí cada grupo expone las propuestas que va a llevar al pleno. Los grupos votan y lo pueden aprobar o pueden sacar un dictamen negativo. O sea, que tenga el dictamen negativo no significa que no vaya a pleno, porque al final la última palabra lo tiene el alcalde. Lo que sí te sale un dictamen negativo es que ya sabes que la propuesta va a caer, ¿vale? Porque todos los grupos te van a votar en contra, ¿vale? Los tiempos de presentación de las propuestas, ¿no? Cuando vas a presentar las propuestas, generalmente siempre desde Secretaría General te pasan el calendario del pleno, ¿sabes? Te dicen, tal día tienes que presentar las propuestas, ¿no? ¿Qué pasa si se nos ha pasado el tiempo o incluso nos ha pasado a nosotros este mes, ¿no? Nosotros hemos tenido reuniones con la Escuela del Arte para hacer una propuesta y bueno, y se nos ha pasado el plazo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces se pueden presentar de urgencia, ¿vale? Entonces, que no pasa nada, tú la coges, la presentas como urgencia y no pasa nada. La puedes presentar tanto a las comisiones informativas como también la puedes presentar pleno. ¿Qué particularidad tiene presentar una moción de urgencia? Una moción de urgencia, la particularidad que tiene es que antes de la propuesta se vota la urgencia. Los demás grupos votan si consideran que es urgente o no es urgente, ¿vale? En nuestro caso hay como un acuerdo, un portavoces de que se aceptan todas las urgencias, ¿vale? A nosotros nos aceptaron todas menos una, que era la más importante. Parece que era algo de presupuesto o algo. Ya te digo, pero vamos, eso es particularidades de Cádiz. Vale, ¿qué podemos hacer con las propuestas? A nosotros nos llegan las propuestas a los demás grupos y al final se votan por mayoría simple, ¿vale? Y el tipo de votación es una votación bipolar. O sea, tenemos tres oportunidades, tres cosas que votar. Podemos aceptarlas, denegarlas o abstenernos, ¿vale? También, si nosotros vemos que hostia, que está ahí, ¿no? Y se le falta un poquito, pues la podemos enmendar o incluso si decimos esto es una locura, se le puede sustituir, ¿no? O porque nosotros tenemos una concesión del caso de otra cosa, ¿no? Vale, entonces nos encontramos con los tipos de enmienda, ¿vale? Existen dos tipos de enmiendas. Enmiendas de adición, que son las que adicionan al texto, y las enmiendas de sustitución, que son los que sustituyen literalmente la propuesta, ¿vale? Generalmente en el RON te viene hasta cuándo puedes presentarla. Si no viene especificado en el reglamento específico, entonces tú puedes presentarlo hasta antes que se vaya a debatir el punto, ¿vale? Esto contrae muchos líos, ¿sabes? Nosotros, por ejemplo, en Cádiz esto lo vamos a cambiar porque es que muchas veces nos han llegado, va a empezar a debatir el punto y nos han metido una enmienda. Entonces no tenemos oportunidad de consensuarlo entre nosotros, ¿vale? También hay otro tipo que no se recoge, que son las enmiendas en Bosch, ¿vale? Las enmiendas en Bosch lo que son es para mejor una palabrita, quitar una palabrita, dice, quítame esta palabrita, no sé qué, o para hacer transaccionales entre propuestas, ¿vale? Las enmiendas generalmente se discuten antes de las propuestas. ¿Por qué? Porque si nosotros llevamos una enmienda de sustitución que va a sustituir a la propuesta, no hace falta debatir la propuesta, ¿sabes? Esto va a sustituir. Entonces tú presentas antes las enmiendas y ya se votan en conjunto, se debate como se decide en la Junta de Portavoces. Vale, la Junta de Portavoces es un espacio donde en Cádiz ha estado muy denostado, había mayoría absoluta durante 20 años, ahora mismo es un espacio más dinámico, donde se acuerdan más cosas. Ahí se reúnen todos los portavoces con el presidente, o sea, con el alcalde, ¿no? Y ahí pues se deciden cosas básicas, ¿no? Se deciden, si es una propuesta que ve todo el mundo, pues dice, vamos a hacerla conjunto, la vamos a sacar en conjunto todo el mundo y nos debatimos el punto, o este punto no lo vamos a debatir, vamos a hacer un receso. Son cosas organizativas más o menos de lo que va a ser el pleno, ¿vale? Vale, después también tenemos más actos, ¿no? Lo que es dentro de un pleno hay muchísimos más actos, ¿vale? Al principio lo que se ve son las resoluciones de alcaldía y los acuerdos de la Junta de Gobierno Local. Vale, esto es muy importante hacerle el seguimiento, porque ahora después lo explico que es la Junta de Gobierno Local, ¿vale? Y a eso es importante hacer el seguimiento. Eso se queda siempre en secretaría y tú le puedes ir y echarle un vistazo. También existe otro tipo que son los ruegos, ¿vale? Los ruegos son planteamientos de interés que se le hace al alcalde
pero no están ni obligados a debatirlo ni obligados a contestar. Solo es que se te pone te hacen un planteamiento. Por ejemplo, en Cádiz se utiliza muy pocos ruegos. Yo ahora me viene así a la memoria, pues este pleno que ha presentado uno, parece ser el Partido Socialista, de cómo va una cosa que habíamos decidido en un pleno. En qué punto está, ¿no? Pues yo les ruego que me explique por dónde va. Y no hace falta ni meter propuestas, ni meter preguntas, ni otras cosas, ¿vale? Después tenemos lo que serían las preguntas de control, ¿vale? Las preguntas de control es un mecanismo que si no se utiliza bien, te puede llegar a parar una delegación entera. Y nosotros hemos tenido problemas de que a nosotros nos han llegado para una delegación entera, porque te pueden preguntar directamente a la delegación, te pueden preguntar a la alcaldía y te pueden preguntar a los grupos. Cuando te preguntan a los grupos, lo que tienes para contestar, os pueden contestar por escrito o en el mismo pleno. ¿Vale? Si en el mismo pleno se hace en el momento, si es por escrito, tienes hasta que se vuelvan a celebrar las comisiones informativas del siguiente pleno. En el caso de que no las respondan o que las respondan muy vagamente, porque se suele responder con se le ha dado traslado a la delegación correspondiente, ¿sabes? Ya te la ha contestado, entonces tú las puedes reiterar. Es decir, contéstame la pregunta, ¿vale? Se puede retirar, y en el caso de que no la contesten, se puede abrir la vía administrativa, ¿vale? ¿Qué es la Junta de Gobierno Local? ¿Vale? La Junta de Gobierno Local es el órgano que ejecuta todo lo que pasa en el ayuntamiento durante pleno y pleno. O sea, como una especie de permanente, ¿vale? Que ahí se discute todo lo que tiene que ir a los plenos. O sea, ¿quién los forma? Los forman los tenientes alcaldes, nada más. Y están también asistidos por secretario e interventor. Como si fuera un pleno chiquitito, pero donde solo está el equipo de gobierno. Evidentemente, ahí no puedes decidir cualquier cosa. O sea, tú ahí no puedes cambiar el PEGO. ¿Sabes? El PEGO, porque el PEGO es una materia que tiene que ir por pleno. Entonces, encontramos la diferencia de las competencias entre lo que es pleno y Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno lo que tiene son resoluciones, permisos de obra, o sea, cosas que tienen que salir rápidas y no pueden salir desde las delegaciones, tienen que tener un acuerdo superior. Por ejemplo, cuando nosotros pedimos poner una mesa, se ocurre la Plaza de la Arenal, San Juan de Dios en Cádiz, ¿no? Nosotros hacemos, el escrito se registra en lo que es policía o vía pública, la parte de vía pública, y de ahí le dan traslado y es la Junta de Gobierno Local la que te acepta o te deniega la ocupación de la vía. ¿Vale? Pues eso es importante, ¿no? Pero que la Junta de Gobierno es un espacio muy importante, pero que es más de el día a día del funcionamiento. Bueno, pues sí, y hablando de lo que sería organización municipal, pues como se organiza un ayuntamiento podríamos tardar la vida aquí y todavía seguramente nos quedarían cosas, ¿no? Yo también he querido más o menos hacer las estructuras también que participan los diferentes ayuntamientos, ¿no? Para ver cómo también se han ido buscando la huerta a la esquina, las huertas a las leyes, ¿no? Por ejemplo, tenemos los que son los organismos autónomos, ¿vale? Que esos son las instituciones, las fundaciones, ¿vale? Que tienen más amplitud para hacer las cosas, o sea, tienen menos fiscalización. O sea, tienen su secretario propio, su interventor propio y el secretario municipal y el secretario y el interventor. Lo único que hacen es fiscalizar. ¿Qué pasa? Entonces aquí a los instituciones ya no entra lo de la ley de relaciones públicas, ¿sabes? Y van buscando por ahí, ¿no? Por ejemplo, ahí si tú quieres contratar a alguien ya no tiene que ser por mérito y capacidad, ¿sabes? Y ahí está, pues bueno, ahí está un grave problema que son los grandes coladeros. Después tenemos las empresas públicas que es donde forma parte un porcentaje del ayuntamiento, puede ser entera titularidad pública, como es el caso de, parece que Aguas Cádiz entera de titularidad pública, o el caso de Eléctricas Cádiz, que el ayuntamiento tiene una participación. Entonces, tú estás representado allí en el Consejo de Administración. ¿Vale? Lo importante de las empresas públicas es que las juntas generales las forma el Pleno. ¿Vale? Aunque tenga eso, en las juntas generales las forma el Pleno y se rige con las normas del Pleno.
Por eso en Cádiz, seguramente hace un mes, más o menos, me había enterado que se lió una porque nosotros decidimos dejar 2 puntos sobre la mesa hasta tener unos informes. Pues claro, ¿por qué? Porque se rige, porque la Junta General se rige a base con las normas del Pleno, ¿no? Entonces el alcalde tiene la capacidad de decir, vamos a dejar esto aquí hasta que tengamos esto, ¿no? Y eso por eso fue lo que se dio. Aparte que la misma secretaria municipal en ese momento también lo explicó, que se regía, las juntas generales se ríen por las normas del Pleno. Y después ya tenemos un aspecto que seguramente está todo el mundo ahí también metido, que son los consorcios, las mancomunidades y todo eso, ¿no? Eso ya fuera del municipio, estos son donde se estudia una actividad concreta. Por ejemplo, en Cádiz tenemos el Consorcio Viales de Cádiz, tenemos EDECAFESA, ¿sabes? Y ahí el ayuntamiento participa con un nombramiento de uno. O sea, por ejemplo, en el Consorcio Bahía de Cádiz, pues bueno, Cádiz tiene uno, San Fernando tiene uno, Chiclana tiene uno, ¿vale? Y eso es más o menos lo que yo tenía preparado para explicar más o menos cómo funciona un ayuntamiento. Pues como sigamos entrenando, pues vamos a seguir hasta mañana, ¿vale? Yo creo que lo interesante es que las diferentes dudas que tengáis las pongamos, ¿no? Y que, mira, pues a mí me ha pasado esto, o las puedes hacer así, o lo hablamos luego, esas cosas, ¿vale? Pues venga, muchas gracias. Bueno, compañeras, compañeros, si os parece, hacemos un primer turno de palabra, ¿vale? Importante centrar la pregunta, por poner un tiempo, no estemos más de 2 minutos comunicando una experiencia, sino que centremos bien la duda o la pregunta que queremos hacer. Hacemos un primer turno, me dais vuestro nombre, ¿vale? Pasamos el micro y luego, si da tiempo, pues hacemos otra vuelta. Ángel. Algunos nombres los conozco. Pepe, sí. ¿Su nombre? Julio. ¿Alguna persona más que se anime? Si no, para el siguiente turno. ¿Su nombre, por favor? Paco. Ángel. Vale. Bueno, pues muchas gracias por la exposición. A mí me gustaría comentar rápidamente algunas cuestiones, también de mi experiencia dentro del Ayuntamiento de Jerez. Creo que hay alguna particularidad concreta en el Ayuntamiento de Jerez, y no sé si en Algeciras también, como municipio grande de la provincia, que es la Ley de Grandes Ciudades, que si no afecta a Jerez y no afecta a Cádiz, por la cual la Junta de Gobierno Local, que es donde ha explicado que tiene la función ejecutiva, tiene muchísimas más competencias. Son tantas las competencias que se le otorgan en base a la Ley de Grandes Ciudades a la Junta de Gobierno Local, que el Pleno queda relegado a unas posiciones secundarias, porque los presupuestos, muchísimas cuestiones que normalmente tienen que pasar en una ciudad normal por un Pleno, no necesitan pasar por Pleno en el caso de la Ley de Grandes Ciudades. Eso, desde un punto de vista de oposición, como hemos estado aquí en Jerez, resta muchísima capacidad de influencia en las decisiones municipales. Por otro lado, en ese sentido también quería hablar de las posibilidades de las mociones, de las cosas que llevamos a los plenos, todo desde el punto de vista de la oposición, no de gobierno. En este caso, la experiencia a mí personalmente me ha demostrado que las mociones tienen una cuestión más estética que operativa, y que sí es verdad que hay muchas personas que sus ilusiones, sus luchas las meten en una moción porque estás llevando su reivindicación a la institución, pero que después, como el gobierno no tiene necesidad obligatoria de llevar la ejecución, queda muy bien en redes sociales y en titulares de prensa, pero después sirve para poco. Con lo cual yo creo que desde las posiciones de concejales tenemos que ser claros con las personas que nos tengan su reivindicación de las pocas posibilidades que tenemos para llevar a cabo determinadas reivindicaciones. También, y voy lo más rápido que puedo, se ha puesto en entredicho ahora el tema de las mociones que no afectan directamente a las competencias municipales, y yo ahí tengo diferentes opiniones. Es decir, cuando el Partido Popular utiliza desde
desde su posición de oposición los ayuntamientos para llevar mociones sobre la represión en Cataluña, no, sobre lo que ha ocurrido en Cataluña o sobre la bandera nacional o sobre las escuelas de tauromaquia, la lleva coordinada en todos los municipios y hablamos de cosas que no afectan al municipio, vale, a lo mejor ahí habría que poner cierto control, pero fijaros cómo a lo mejor al Ayuntamiento de La Línea sí que le afecta mucho lo que ocurre en el Brexit, ¿no? Que es como algo muy amplio. Bueno, pues ese es un punto de debate que a lo mejor podríamos tratar aquí. Y después quería hablar que hay que fiscalizar mucho. Creo que la labor de la oposición no es tanto llevar proposiciones bonitas y potentes al Pleno, sino fiscalizar las cuentas de las empresas municipales, que ahí es donde está la manteca de la corrupción local. Principalmente, y creo que la función de los concejales que estamos en oposición tiene que ser fiscalizar concretamente las empresas y fundaciones municipales, porque allí hay mucho favoritismo, mucho tal y mucho cual. Y ya podemos hablar de las remunicipalizaciones de grandes servicios, pero bueno, eso para el segundo turno. Gracias. Una pregunta o dos. No ha hablado nada de los presupuestos, cómo se elaboran y nada. No sé por qué no te atreves a eso. a veces sí pasa desapercibido, ¿no? Vale, la una. Y otra cosa, bueno, ya se acaso cuando salga la pregunta, ¿no? Cuando salga la una el tema de los presupuestos. Venga, nada más. Hola. Pues quería preguntar y hacer alguna observación sobre lo que se ha dicho. Perdón. ¿Qué? ¿Aquí o me pongo? Sí, bueno, me pongo aquí para que ponerme. Sí. Alguna observación y alguna pregunta. En los plenos, yo he asistido a algún pleno, a pocos, en el Ayuntamiento de Sanlúcar, y entonces mi sorpresa ha sido que, en principio, que antes no lo sabía, que bueno, el 80-90% del tiempo se están presentando mociones y debatiendo las mociones, ¿no? Que decías tú que bueno, que realmente no son de obligado cumplimiento, no sirven para nada. Me gustaría que explicarais dónde está, si en la normativa del régimen local o en algún sitio donde se clarifique que no son de obligado cumplimiento, si da lo mismo que el equipo de gobierno vote a favor o en contra para que sean de obligado cumplimiento o algo de eso, ¿no? El tema de las mociones. Después, aparte de las mociones en un pleno, has dicho que el equipo de gobierno y el alcalde pueden llevar pues los acuerdos que se han adoptado en la Junta de Gobierno y algo más. Todo lo que se acuerde al margen del pleno tiene que, por parte del equipo de gobierno y por el ayuntamiento, el alcalde tiene que llevarse al pleno o no. Tú habías dicho que depende del tipo de ayuntamiento. En este caso me refiero a ayuntamientos de tamaño medio como Sanlúcar de Barrameda, por ejemplo, ¿no? Una última cosa es que recientemente en el Ayuntamiento de Sanlúcar, pues el equipo de gobierno ha trasladado las competencias sobre gestión del agua que estaban en la Delegación de Infraestructura, me parece, o de Obra y Servicio, algo así, ha pasado a Gerencia de Urbanismo. ¿Cómo se relaciona? ¿Tienen las mismas obligaciones Gerencia de Urbanismo de llevar al pleno todas las cosas que hace, o hay menos control sobre la Gerencia de Urbanismo? Las preguntas. Bueno, yo creo que la percepción que tienen todos los ciudadanos del ayuntamiento es lo más cercano que tiene. Y ellos no entienden si compete al ayuntamiento, si compete a la Junta de Andalucía o si es del gobierno central. Entonces yo creo que lo fundamental aquí es que después de lo que estamos viendo con Madrid y con muchos ayuntamientos intervenidos desde el gobierno central en sus presupuestos, en sus historias, yo creo que lo primero que hay que hacer es un planteamiento de reforma de todos los ayuntamientos y darle verdaderamente las competencias que tengan que tener los ayuntamientos. Si no hacemos una reforma en profundidad, con eso actualmente, con esos estatutos que existen, no nos comemos una rosca. Hemos entrado montones de gente
compañeros de Podemos en ayuntamiento y se han vuelto locos. Se han vuelto locos porque entrábamos con unas ilusiones tremendas y cuando te dice el interventor, esto no se puede hacer, esto no se puede hacer, esto te lo prohíben las leyes, esto te lo prohíbe, pues dice, bueno, entonces yo aquí, ¿a qué vengo? ¿A qué vengo aquí? ¿A levantar la mano y a bajar la mano? Es imposible. Una reforma de los ayuntamientos, porque sí ya la está viendo esa reforma de quitar competencia a los ayuntamientos con la importancia que tiene esa institución. Que yo creo que es la raíz donde el pueblo está viendo, donde le falta el agua, donde le falta... Daros cuenta de la tontería, y os voy a poner el ejemplo más tonto del mundo. La playa de la Barrosa, con los temporales, cada año se pone de piedra, en mayo, en junio. Bueno, pues el ayuntamiento no puede quitar las piedras de la playa de la Barrosa. Tiene que solicitárselo a Costa. A Costa, que es del PP, pues para putearlo, le puede decir perfectamente, hasta el verano no te las quito, y nos encontramos en el mes de julio, la gente con cortes en los pies, paseando por la playa. Daros cuenta, es quitar simplemente limpiar una playa. Entonces, en tanto y en cuanto no seamos capaces, los compañeros de Podemos, de verdad hacer una reforma de las instituciones municipales y hacer una reforma de diputación, que también es importante, una reforma de diputación, yo no digo que se tengan que quitar, pero evidentemente tiene que producirse una reforma donde diputación representa las comarcas de cada provincia. Que puede perfectamente una diputación representar los sectores comarcales, la comarca de Jerez, la comarca de la Bahía y todo eso. Mientras no se haga una reforma, compañeros, con esas leyes que tenemos, es más de lo mismo. Entonces yo creo que ya van a entrar, yo no, porque ya yo renuncié a todo ello, muchos compañeros en los ayuntamientos y se van a encontrar con las leyes, que si el interventor, que si no te permiten esto, que si no... Bueno, pues nada, simplemente era una observación que creo que es lo fundamental, por la importancia que tienen los ayuntamientos como el gobierno más cercano a los pueblos. ¿Tú me cortas? Sí. Vamos a ver. Mi nombre es Julio, me ha tocado ser concejal en el Ayuntamiento de San Roque. Entonces, yo creo que con respecto al tema del municipalismo, hemos pecado por exceso y hemos pecado por defecto. Es decir, yo creo que entramos con demasiadas ilusiones de lo que se podía hacer dentro de la institución. Ahora que estamos en el centenario, algunos nos creíamos que íbamos a tomar el Palacio de Invierno desde los ayuntamientos. Claro, pero es que el rebote contra la realidad que te encuentras, que es la que se está reflejando, produce también el mecanismo por defecto. Es decir, bueno, pues ya los ayuntamientos no sirven para nada. Yo puedo asegurar que yo, cuando me he reunido con colectivos de vecinos y de vecinas, antes de ser concejal y después de ser concejal, hay una diferencia enorme. ¿Por qué? Porque todavía la mayoría de la gente sigue pensando que si tú eres concejal puedes trasladar mejor cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus problemas, y hay una vía que no está abierta cuando viene el representante político. Mira, yo soy del círculo de Podemos, vengo a hablar con vosotros, muy bien, tal cual, pero es distinto, ¿no? Yo creo que eso hay que utilizarlo también, y que hay que utilizarlo bien. Y en ese sentido entiendo que tanto las ilusiones por exceso como el abandono por defecto es malo. Pero a mí, yo dos preguntitas, y muy rápido. La primera, lo de la limitación de emociones. ¿Algo habremos hecho bien cuando nos están cortando todos los días la presentación de mociones? Que es verdad que no son de obligado cumplimiento, pero es verdad que se levantan debates. Al menos en mi pueblo todavía se televisan los plenos, aunque sea a posteriori. Y el debate está, y la gente después te pregunta, ¿no? Entonces, a mí es que ya, en la última, como además era muy molesta, es que no me la metieron en el orden del día, me la hicieron presentar por urgencia, la votaron en contra de la urgencia, y además había un informe de la Secretaría General que ya no es que dijera que la moción no se podía presentar porque no era competencia municipal, sino porque no era competencia del Pleno. Y no estaba incardinada en las letras que vienen de cuáles son las competencias del Pleno. Yo creo que contra eso hay que hacer algo, y hay que hacerlo ya, porque además no están cortando la palabra, no están cortando la voz y no se pueden defender. Y por último, yo sé que Rocío se maneja muy bien en el ámbito de los municipios pequeños. Entonces a mí sí me gustaría que ahora nos ilustrara un poquito cuál sería la agenda que tú plantearías
a modo de ejemplo para actuar en municipios más pequeños. El mío es de 20.000 y 20 y tantos mil habitantes, y ahí las dificultades son grandes porque los movimientos sociales que las ciudades grandes sí suelen tener cierta libertad, en los municipios pequeños están muy cooptados. Están muy atemorizados, dependen absolutamente del ayuntamiento para todo. ¿Y cómo plantearías tú la agenda para poder trabajar y hacer ese municipalismo que tú decías en esos municipios? Gracias, Julio. Para terminar, Paco. Brevedad, Paco, que tenemos 20 minutitos y un montón de... No, yo solamente era un poco para que nos aclarara sobre el tema de, conocemos el tema de Madrid, que el Montoro de alguna manera paraliza que se pueda invertir. Habiendo dinero no se puede invertir, es una forma de hacer que cosas que se podían hacer efectivas en favor de los vecinos de Madrid, pues se lo paralizan desde una ley central, ¿no? Cuando tenemos ejemplos de que decían que el mismo subsecretario de Montoro pues ha estado gobernando en una ciudad que no me acuerdo ahora cuál de ellas y tenía 500 millones de déficit, digamos que estaba incumpliendo permanentemente la ley que ahora le exigen al Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Mi pregunta puede ir un poco en, ¿no se puede hacer algo para evitar eso o es necesario cambiar la ley o se puede hacer recursos poniendo como ejemplo el incumplimiento de otras zonas? Y al mismo tiempo, ya que estoy aquí, decir, el Ayuntamiento, por ejemplo, de Cádiz, que también creo que se está ahorrando dinero y tal, si habéis encontrado ya con ese problema o ese, afortunadamente, todavía no lo sufrís. Gracias. 30 segundos para Elías Díaz y cerramos. Buenas tardes. Yo no soy el concejal del Ayuntamiento de Los Barrios, pero vengo en representación de Si se puede, de Los Barrios y de Podemos. Y creo que la fiscalización es muy importante en la gestión y en hacer llegar a los ciudadanos el trabajo que se está haciendo por parte de la oposición. Nosotros, a través de nuestra revista bimensual, llevamos tanto las mociones como la fiscalización de todo el trabajo del ayuntamiento. Con esto conseguimos que el ayuntamiento arregle y gestione las deficiencias del municipio y también conseguimos que algunas de nuestras propuestas a los presupuestos hemos logrado que se aprobaran por parte del ayuntamiento, y especialmente la reforma de la biblioteca y su adecuación a la petición de los ciudadanos. Creo que es muy importante el estar al pie del cañón con la reivindicación y llevarla al pueblo. El boletín lo distribuimos a través de zonas. De zonas asignadas. Bueno. Pregunta a la mesa, en las experiencias lo podéis poner. La última palabra, Ángela. A ti sí es medio segundo entonces. Venga. Es que me iba porque tengo el otro taller y pensaba que empezaba. Yo solamente dos preguntas al compañero de Cádiz. Primero, ¿cómo habéis abordado el tema de la palabra satanizada, que es la remunicipalización que tanta ampolla han levantado y tanta urticaria ha generado? Quiero saber cómo habéis abordado el tema desde el punto de vista sindical, porque es verdad que había una contestación, a mi juicio, absolutamente anómala de determinados sectores sindicales mayoritarios que yo me gustaría que lo plantearais, ¿no? Por lo menos cómo habéis abordado eso. Y lo segundo, en la cuestión de las instituciones, a mí me parece que es fundamental para esta fuerza política defender que los ayuntamientos tienen derecho a estas instituciones superiores. Lo hacen los parlamentos autonómicos respecto al gobierno de la nación. Y yo creo que eso es interesado. Si hay un cambio político importante que producirse en este país, se tiene que producir de abajo arriba. Y los ayuntamientos, los municipios, son básicos. De ahí el no ser ahora interesado afán de tapar la voz de esos ayuntamientos que se están dirigiendo a instancias superiores. Por tanto, me parece que el debate es jurídico, pero que es un debate político de mucha profundidad. Muchas gracias. Se agradece. Empezamos contigo. Bueno, yo voy a tratar de responder a todo lo que puedo, pero si no, pues nada,
lo charlamos también después, en la comida o en fin. A ver, y bueno, un poco iba en la línea de lo que planteaba antes Julio, ¿no? No, esto da como para, como decía antes mi compañero, que los ayuntamientos y el municipalismo da como para hablar, yo qué sé, pasó una tesis, ¿no? Que no hemos hablado de muchas cosas y obviamente porque las instituciones, los ayuntamientos están diseñados de una determinada manera, igual que todos estos organismos que planteaba, pues consorcios, fundaciones, y claro que responden a un papel, también el papel que ha jugado durante mucho tiempo en los municipios pequeños y también en las ciudades, pero sobre todo en los municipios pequeños, de amortiguar el conflicto, de recoger el conflicto, institucionalizarlo, darle algún tipo de respuesta y de ahí ya está, se viene abajo, se paraliza, ya parece que nos han dado una solución cuando no. Sin embargo, y yo creo también que como nos habíamos planteado unas expectativas tan altas, a veces también pecamos de castigarnos demasiado y de no ser capaces de ver las cosas que sí hemos hecho, muchas, que vamos, que es que en realidad todavía no se ha cerrado 2017 y en 2014 nos estábamos presentando a las europeas. Eso por hablar solo del recorrido de Podemos, que también hay mucho recorrido para atrás antes de Podemos. O sea que y creo que tendríamos que también ser capaces de ver los grandes logros. A veces el estar en función del lugar en el que uno está, pues bueno, pues uno tiene una óptica, ¿no? Y yo entendiendo y estando de acuerdo con lo que planteaba Ángel, pero creo que quienes han tenido la experiencia de estar en la institución ven todos los límites de la institución y todas las dificultades, de qué manera la institución te absorbe, te pone a trabajar de una manera muy burocrática, te saca de la calle, te emplea uno la energía y genera mucha frustración porque no ve después que eso se traduzca en logros, en de verdad victorias para la gente. Y sin embargo, en todos los municipios donde no se presentaron a las municipales, ven todas las posibilidades y tienen de referencia a quien sí está y el altavoz que te supone la institución y cómo tú te puedes dirigir a los vecinos y vecinas y cómo puedes plantear propuestas y cómo, aunque las mociones no sirvan de nada, pero eres un nexo entre la institución y la calle. O sea, ven todo el potencial y quizás lo que nos falta es compartir esa experiencia de quienes sí han estado en la institución para no generar frustración a futuro y quienes no lo están para decirle, oye, que es que yo sí creo que estáis haciendo cosas y que es importante, bueno, pues compañeros, lo estáis haciendo bien, que a veces también nos hace falta la palmadita en la espalda y soltar la fusta, que es que nos castigamos mucho. Entonces yo creo que hay que ambas cosas, que tiene límites, que los tiene y que hay que conocerlo para no generar frustraciones a las que ya nos hemos enfrentado y que también tiene muchas posibilidades. Y es verdad que las mociones no son de obligado cumplimiento y que suponen un esfuerzo a veces importante, muchas veces importante, pero sí, yo sí creo que plantean debate en lo político y si no sirvieran para nada, no nos estarían tratando de tapar la boca y de decir, no traernos aquí mociones que no tienen nada que ver con el municipio, como si no sé, pues si plantea pues temas que tienen que ver con la educación, con la vivienda, eso no tuviera nada que ver con lo municipal, ¿no? Como si eso fuera algo que fuera de otro planeta. Realmente lo planteabas tú también, ¿no? El Brexit, pero yo pensaba también en la PAC, o sea, que se decide en Europa, pero que tiene una incidencia directa sobre nuestros municipios, o el 135, ¿no? El techo de gasto, la ley de estabilidad presupuestaria y demás, mandatado por Europa, por Bruselas. O sea, que creo que todo suma, que nada resta y que bueno, pues que quizás lo que nos falta es compartir las experiencias para poder, pues no generar demasiadas frustraciones a futuro. Y luego yo creo que también
algo que ha faltado, y es que nosotros, las candidaturas, los concejales y concejalas han estado muy solos en todo este proceso, en estos 2 años y medio, y mientras que el resto de partidos tenía eso, creo que eso también es un logro, pues algo que se puede ver la parte positiva también, que cómo todo esto ha roto también con las posibilidades de hacer política fuera del marco del paraguas partido, y que quizá eso es algo de lo que generalmente no hablamos, pero que también ha sido importante en todo este proceso, ¿no? Pero que es verdad que las candidaturas en este tiempo no han tenido pues ese soporte que da la organización, el tener detrás una organización que dé apoyo técnico, apoyo jurídico, apoyo humano también en la mayor parte de los casos, que te permita enfrentar las discusiones en el pleno y fuera del pleno pues con mayor respaldo, y no en la soledad de cada cual en la institución y también fuera, ¿no? Termino con lo que planteaba el compañero, ¿no? Haciendo referencia también a lo que está ocurriendo con el Ayuntamiento de Madrid, pero no solo, también ha ocurrido con Cádiz y con muchas, y creo que eso es una evidencia de por qué les molesta tanto que haya ayuntamientos que están planteando otras políticas posibles y desde lo municipal. Y respecto a lo que me planteaba Julio sobre la agenda a trabajar en municipios pequeños, bueno, pues que creo que eso también da para mucho, pero es verdad que todo este proceso de Podemos, el 15M y demás, ha sido una cosa muy urbana y no hemos olvidado mucho de lo rural. Y ahí pues hay también mucho de lo que hablar, y es porque además creo que también es muy importante y que no se le ha prestado la atención suficiente. Si no fuera fundamental, Susana Díaz no se paseaba por pueblo de 1000 habitantes. Si no fuera fundamental. O sea que creo que ahí hay mucho que hacer y mucho que plantear también, y porque además Andalucía es muy rural, es que no estamos hablando de otras comunidades autónomas, es que hay que ganar las elecciones en los pueblos, pues para ganar Andalucía y para ganar en Madrid. Vale, vamos a ver. Vale, basura. A ver, yo estoy muy de acuerdo con la intervención que ha hecho Ángel, de aquí de Jerez, ¿no? Muchas veces la gente cuando llega allí, ¿no?, al ayuntamiento, se piensa que haciendo la moción se va a solucionar, y la verdad no. Fíjate, el final ese es el final, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que hacer es un acompañamiento, ¿vale? Nosotros tenemos que acompañar a la gente en la lucha. Nosotros ponemos en Cádiz, lo que hacemos es acompañar a la gente en la lucha, que defienda y que el mismo municipio se haga partícipe de la lucha, ¿no? Y ya como último, sí es verdad, llevas al pleno, llevas la moción, la votas, y generalmente si son luchas y todo eso, es muy raro que se vaya a posicionar en contra, ¿vale? Por eso es importante hacer la experiencia con ellos, ¿no? Que vea la gente que cómo se lucha, no sé qué, y acompañarles, ¿no? Y a eso aparte aprender también, ¿no? Porque de todos esos procesos se aprende. Vamos a ver, los acuerdos de Junta de Gobierno, y tanto también lo que me ha explicado, lo que has dicho de los consorcios, de eso. Todos los acuerdos que se tomen sí tienen que ser públicos. ¿Por qué? Porque la oposición, para ser la oposición, tú tienes que tener transparencia, ¿vale? Lo que hay que saber es a dónde dirigirse. Los acuerdos de Junta de Gobierno están en la Secretaría General, y a lo mejor si es un consorcio, es un no sé qué, pues tienes que ir al presidente del consorcio o donde esté. Se le hace escrito, te lo tienen que dar. ¿Por qué? Porque tú eres parte de la oposición. ¿Sabes? Te digo, nosotros eso hemos probado con un concejal allí que, bueno, que pide documentación, ¿sabes? Pero por pedir, ¿sabes? Te digo, y el hombre, ¿sabes? Pues, está haciendo su derecho de oposición. Y tú se lo tienes que dar. Porque para ser oposición tú tienes que tener la información. Y estás obligado a dársela, ¿vale? Si no, ya se puede abrir eso a vías administrativas y todo eso. Todo demás. Las limitaciones, hemos hablado de limitaciones de mociones, es verdad. Está ahora mismo lo de las competencias, si es competencia al pleno, si no es competencia al pleno. Bueno, yo estoy ahí, como ha dicho el compañero, yo creo que, por ejemplo, recortes en educación, recortes en sanidad, afectan directamente al pleno. ¿Sabes? Lo que pasa es que ellos no quieren debatirlo con nosotros. ¿Por qué? Porque salen perdiendo.
¿Sabes? ¿Por qué? Porque pues, ahí le cogemos, lo ponemos un marco muy complicado y lo van a evitar. Evidentemente nosotros tenemos que seguir diciendo, cuando digan, como que esto no afecta a la ciudad. ¿Sabes? Nosotros, por ejemplo, en Cádiz nosotros que tenemos eso, nosotros no estamos haciendo eso, no hacemos. ¿Sabes? Y hemos tenido que debatir ciertas cosas sobre... Bueno, sobre la economía, ¿no? Cada dicho un compañero dice que como hemos reducido la deuda y todo eso. Ahí está el compañero que es el que se encarga de ello, ¿no? El tema de información, el estar encantado después también de tomarse un café con ustedes y explicarlo todo. Pero yo creo que siempre lo estaba hablando con un compañero, ¿no? Yo me dedico más a lo que son temas organizativos y yo creo que cuando tú llegas a un sitio donde se ha estado despilfarrando el dinero, cuando se ha estado tirando, evidentemente cuando tú llegas y te quitas todos esos gastos, la deuda baja, ¿no? Nosotros hemos contado facturas de, se dice tú, hostia, ¿no te digo? ¿Esto qué es? Esto es un pasote. Pero al final dices tú, pero hostia, es que está justificado. ¿Sabes? Te digo, y está ahí la pesca de que se muerde la cola. Esta gente no dan puntas sin hilo, esta gente no va a estar... Y te encuentras cosas y dices tú, hostia, y si ahora nosotros no hacemos eso, pues evidentemente eso sí va repercutiendo en los primeros años. Después a lo mejor quizás ya sea otra cosa, ¿no? Podemos estar. Y ha habido una intervención que es verdad que lo de la remunicipalización y cómo estamos gestionando eso, ¿no? Nosotros estamos gestionando con mucha información, o sea, es verdad, como yo lo veo desde ahí, desde el grupo, hay dos bloques totalmente, incluso los trabajadores, ¿no? Y nosotros, bueno, con la parte que son más reacias a lo que es la remunicipalización, nosotros lo que estamos haciendo es información. Nos reunimos con ellos, nos volvemos a reunir. ¿Qué pasa? Igual que nos reunimos nosotros, también se reúne la oposición y también nos ponen, bueno, no es que nos pongan para las ruedas, sino nos va a decir, no, pídele esto, y va muy lento. O sea, el expediente de la remunicipalización de Cádiz, yo no sé cómo habrán sido los demás municipios, pero es que nosotros tenemos 2 tomos. O sea, tú llegas a la secretaría y ya te dan un CD. De todos los informes que le han hecho pedir y siguen pidiendo informes y son incluso los mismos trabajadores y si un trabajador te pide información ¿qué va a hacer? No se la va a dar, no, claro, tú te sientas con ellos, intentas dialogar, intentas llegar a acuerdos y es como vamos, ¿no? O sea, es lo que se ve de fuera, ¿no? Después ya si entramos más en materia, los compañeros que se encargan específicamente del tema te voy a decir, pues mira, pues está pasando esto, pero tú ves, ¿no? ¿Cómo se soluciona? ¿Cómo se intenta llevar? Bueno, pues intentar eso, sentarte con los trabajadores, darle información, toda la información que pueda y intentar sobrevivir. Yo la ley de grandes ciudades no la tengo controlada, ¿vale? Pues muchas gracias a la compañera, al compañero por... Seguimos en la comunicación con Telegram y todas las dudas y ahora también tomando algo. Ahora vamos a seguir. En esta sala vamos a hacer la charla con Cherra sobre presupuestos, ordenanzas fiscales. Al fondo de la sala B, cómo luchar contra trabajos de mierda. Y saliendo a la izquierda al fondo, historia del 4D al 28F de hoy. ¿Vale? Hacemos los cambios y muchas gracias.